Durante este periodo, el objetivo principal de la educación era la evangelización y la aculturación de los indígenas. La educación estaba reservada principalmente para la nobleza y los criollos, mientras que los indígenas tenían un acceso muy limitado principalmente en colegios religiosos. La Iglesia tenía un control absoluto sobre la educación, centrándose en la enseñanza religiosa y la evangelización. La educación femenina se limitaba a la enseñanza en el hogar o en conventos, y algunas mujeres podían desempeñar roles como sacerdotisas o parteras. En cuanto a la educación indígena, se basaba en tradicional, oral y evangelización, en instituciones como en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Los métodos educativos se enfocaban en el aprendizaje memorístico, la lectura de códices, la enseñanza en templos. La infraestructura educativa estaba representada por colegios religiosos como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y la Real Universidad de México, fundada en 1551. La educación en el medio rural era prácticamente inexistente, con enseñanzas limitadas al hogar o en algunas comunidades indígenas. Los educadores eran principalmente misioneros y frailes, con formaciones eclesiásticas. La educación técnica y profesional se limitaba a la enseñanza de oficios en los gremios, mientras que la educación artística y cultural estaba reservada para la élite, impartiéndose en conventos y colegios religiosos. La alfabetización solo estaba disponible para la nobleza y los criollos, lo que resultaba en una población mayormente analfabeta. La educación en México sufrió grandes transformaciones durante y después de la Revolución Mexicana. En 1917, la Constitución, aprobada por el presidente Venustiano Carranza, propuso reformas que descentralizaron el sistema educativo, trasladando responsabilidades a los gobiernos locales y ayuntamientos. Aunque Carranza creía que la educación funcionaba bien en manos locales, esta medida causó dificultades en lugares como el Distrito Federal, donde muchas escuelas cerraron por falta de recursos y los maestros no recibieron pagos, lo que provocó huelgas. Sin embargo, en algunos estados la educación continuó de manera más exitosa. Carranza también desvinculó la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional para hacerla más accesible, siguiendo un proyecto de nación que buscaba modernizar el país tras el Porfiriato. Durante el siglo XIX, México enfrentaba altos niveles de analfabetismo, especialmente en las áreas rurales. La situación mejoró con la llegada de José Vasconcelos, quien tras ser nombrado rector de la Universidad Nacional en 1920, impulsó la creación de la Secretaría de Educación Pública, SEP. Esta nueva institución buscaba alfabetizar a una población mayoritariamente rural y carente de maestros capacitados. Vasconcelos también promovió la cultura y las artes, invitando a grandes artistas como Diego Rivera a pintar murales en las escuelas. La creación de la SEP estuvo enfocada en integrar a las diversas poblaciones indígenas y mestizas de México, fusionando diferencias étnicas y regionales bajo un mismo sistema educativo. Este enfoque también implicaba la idea de unir el estudio y el trabajo, una pedagogía que con la creación de la Secretaría de la Educación Pública, José Vasconcelos implementó las misiones culturales. Un proyecto que llevó educadores y técnicos a las comunidades rurales e indígenas de México. El objetivo era mejorar la vida en estas áreas a través de la educación, construyendo escuelas, teatros, jardines y espacios públicos, además de promover la construcción de casas modelo para campesinos.
Para Vasconcelos, las misiones culturales fueron esenciales en su lucha contra la ignorancia. Buscaba que los indígenas y los campesinos se integraran al proyecto nacional, liberándolos del fanatismo religioso y ayudándolos a adoptar hábitos más saludables, tanto en su vida cotidiana como en su trabajo. Quería enseñarles no solo a cultivar la tierra, sino también a organizar pequeñas industrias agrícolas, aprovechando las habilidades de los niños y promoviendo la cooperación y el trabajo en comunidad. Estas misiones surgieron en un contexto de desesperanza y pobreza tras la Revolución Mexicana, cuando muchas personas vivían aisladas y desconfiaban del gobierno. Vasconcelos entendió que la escuela debía ser un medio de transformación social y cambio, un lugar que ofreciera esperanza y un futuro mejor. Bajo el gobierno de Plutarco Elías Calles, las reformas educativas continuaron con un enfoque popular. Calles apoyó la educación para las clases campesinas y rurales, fundando escuelas agrícolas y empleando las campañas de alfabetización. En 1934, Lázaro Cárdenas asumió la presidencia y profundizó los cambios en la educación, impulsando la enseñanza socialista en las escuelas y la creación del Instituto Politécnico Nacional de 1936. Este instituto fue clave para transformar profesionistas en carreras tecnológicas y científicas, ofreciendo una alternativa a la educación tradicional de la Universidad Nacional. Durante el siglo XIX, la educación en México estuvo fuertemente influenciada por los cambios políticos y sociales que marcaron la historia del país. Desde la independencia hasta el porfiriato, la enseñanza pasó por distintos modelos e ideologías, dependiendo del gobierno, lo que provocó constantes modificaciones en el sistema educativo. Uno de los principales objetivos de la educación en esta época era formar ciudadanos con valores cívicos, morales y patrióticos que pudieran contribuir al desarrollo del país. La educación también era vista como un medio para consolidar un Estado fuerte y una identidad nacional, en especial después de la independencia. Dependiendo de quién estuviera en el poder, la educación tenía diferentes enfoques. En los conservadores, debía mantenerse bajo la influencia de la Iglesia, promoviendo valores religiosos y la obediencia a la autoridad. En cambio, en los liberales, debería ser un derecho accesible a toda la población, con un enfoque laico y orientado en el progreso del país. El acceso a la educación estaba limitado a ciertos sectores de la sociedad. Escuelas para varones de clase media y alta. Ellos recibían la educación formal con conocimientos en lectura, escritura, matemáticas y valores religiosos. En las mujeres, su educación era restringida a la enseñanza de labores domésticas, costura y valores religiosos. En los indígenas y sectores pobres, en su mayoría estaban excluidos en la educación formal. La enseñanza que recibían provenía de misiones religiosas, que se enfocaban más en la evangelización que en el aprendizaje académico. Los esclavos y trabajadores rurales no tenían acceso a la educación y eran destinados al trabajo desde temprana edad. El contexto político tuvo un gran impacto en la educación. La inestabilidad provocada por guerras como la Reforma y la Intervención Francesa dificulta la consolidación de un sistema educativo estable. Muchas escuelas cerraron debido a la falta de recursos y a los constantes cambios en el poder. A pesar de estos problemas, se lograron grandes avances. Se implementaron el método lancasteriano, un sistema de enseñanza mutuo en el que los alumnos más avanzados ayudaban a instruir a los de menor nivel, lo que permitía educar a más estudiantes con pocos maestros. La creación de instituciones educativas. Se fundaron nuevas escuelas y universidades, como la Escuela Nacional Preparatoria en 1867, promovida por Benito Juárez. En las reformas liberales buscaban separar la educación de la Iglesia y hacerla laica, gratuita y obligatoria. La Iglesia Católica tuvo un papel dominante en la enseñanza durante gran parte del siglo XIX. Las escuelas religiosas eran las principales instituciones educativas y su enseñanza estaba basada en valores cristianos. Sin embargo, con las leyes de reforma impulsadas por el gobierno liberal de Benito Juárez, el Estado intentó separar la educación de la Iglesia y establecer un sistema laico, aunque esto encontró una fuerte resistencia. El financiamiento de la educación también fue un problema. Durante la mayor parte del siglo XIX, el sistema educativo fue sostenido por la Iglesia y algunas iniciativas privadas. Con las reformas liberales, el Estado intentó asumir la responsabilidad de la educación pública,
pero enfrentó grandes dificultades económicas y falta de infraestructura. La educación en el siglo XIX estuvo marcada por la exclusión social, la inestabilidad política y la lucha entre los modelos educativos religiosos y laicos. Aunque hubo avances importantes como la implementación del método lancasteriano y las reformas liberales, los problemas de acceso y financiamiento impidieron que la educación llegara a toda la población de manera equitativa. Venustiano Carranza, 1917 a 1920. Promulgación de la Constitución de 1917, que estableció una educación laica gratuita y obligatoria en el artículo 3. Fomento de escuelas rurales y educación técnica para apoyar a la población más desfavorecida. Resistencia de sectores conservadores que obstaculizaron la implementación de reformas. Álvaro Obregón, 1920 a 1924. Continuación de las reformas de Carranza, con un enfoque en la expansión de las escuelas rurales y la formación de maestros capacitados. José Vasconcelos, como un secretario de Educación, impulsó el modelo educativo integral que combinaba arte, cultura y alfabetización. Promoción de la educación técnica y superior, con un énfasis de preparación para los jóvenes para el mercado laboral. Presidencia de Plutarco Elías Calles, 1924-1928. La oposición de la Iglesia a la escuela laica derivó en acciones armadas en varios estados del país, como Jalisco, Guanajuato, Colima, entre otros. Este conflicto, conocido como la Guerra Cristera de 1926 a 1929, tuvo un impacto significativo en la educación. La guerra fue encabezada por grupos católicos que se oponían a las políticas anticlericales del gobierno de Plutarco Elías Calles. En ciertas regiones los cristeros atacaron escuelas, incendiaron edificios y agredieron a maestros como parte de su resistencia a la educación laica. A medida que el conflicto entre el Estado y la Iglesia se intensificó, las clases se vieron interrumpidas y la implementación de las políticas educativas del gobierno se volvió cada vez más difícil. La presidencia de Plutarco Elías Calles estuvo marcada por un fuerte impulso a la educación laica y técnica, con una visión orientada al desarrollo económico del país. Sin embargo, la oposición de los sectores conservadores y las dificultades económicas impidieron la aplicación efectiva de estas políticas, limitando su alcance en muchas regiones de México. Presidencia de Emilio Portes Gil, 1928-1930. La educación se convirtió en un instrumento clave para la transformación social, mientras que la economía y la sociedad enfrentaron profundas crisis. El secretario de Educación fue quien dirigió varias acciones educativas en los distintos niveles. Uno de la educación preescolar y primaria. Se promulgó la Ley de Inmovilidad del Profesorado 1929 que protegía a los docentes de primarios y jardines de niños garantizando estabilidad laboral. Se estableció el Consejo de Educación Primaria del Distrito Federal encargado de estandarizar planes de estudio y mejorar métodos de enseñanza. Se realizaron congresos y reformas en la educación secundaria y preparatoria para mejorar su estructura y su organización. Inició la construcción de escuelas rurales y se enviaron las misiones culturales para la educación de comunidades indígenas y campesinas. Se impulsaron programas de educación técnica en el sector rural. Incluía capacitación en oficios como carpintería, herrería y veterinaria. Además de la fuerte crisis económica, hubo un aumento del 42% en la asistencia escolar, debido a la obligatoriedad de la educación, aunque persistía el problema del analfabetismo. Se promovieron programas específicos para comunidades indígenas y sectores marginados. Se organizaron las escuelas técnicas, dándoles un enfoque más práctico y accesible a las clases populares. Las escuelas en este periodo promueven el aprendizaje basado en la experiencia y la integración del conocimiento con la vida cotidiana. Se impuso una educación más práctica y accesible, especialmente para las clases populares, con el objetivo de reducir la brecha educativa. Durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, de 1930 a 1932, uno de los pilares de la educación fue la educación rural, que era una parte de un esfuerzo más amplio para mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales de México y reducir las desigualdades sociales que existían entre las zonas urbanas y rurales. La educación rural tenía como objetivo integrar a las comunidades campesinas en el proceso de la modernización del país.
brindándoles acceso a la educación y a los valores de la Revolución Mexicana. Aunque no fue un aspecto central del gobierno de Ortiz Rubio, su administración continuó apoyando y consolidando las políticas educativas rurales que se habían impulsado en los gobiernos previos, especialmente bajo la presidencia de Álvaro Obregón y con la influencia de la Secretaría de Educación Pública, SEP, bajo José Vasconcelos. Las principales características y aportes en educación rural durante su gobierno. Número 1. Expansión de escuelas rurales. A lo largo de la presidencia de Ortiz Rubio, continuó el impulso a la creación de escuelas rurales en todo el país, especialmente en las áreas más alejadas y desatendidas. Estas escuelas buscaban acercar la educación básica a las comunidades campesinas, promoviendo la alfabetización y reduciendo la tasa de analfabetismo. 2. Promoción de escuela rural. El gobierno de Ortiz Rubio siguió el ejemplo de la administración de Obregón, que había enfatizado la importancia de escuelas rurales para proporcionar educación básica a las poblaciones campesinas. Durante este periodo se mantuvieron las políticas para crear un sistema de educación adaptando a las necesidades del campo mexicano. 3. Enfoque en la alfabetización. La alfabetización de los adultos, especialmente en áreas rurales, fue una prioridad. Aunque en su mandato no se implementaron programas tan grandes como la de otros periodos, se continuó promoviendo la alfabetización básica en la población rural para integrarla al Proyecto Nacional de Desarrollo. 4. El papel de los tecnicismos y la educación práctica. En las áreas rurales también hubo un enfoque de enseñanza de técnicas agrícolas y manualidades útiles para la vida en el campo. Esto incluía la enseñanza de nuevas prácticas agrícolas, la mejora de la producción y el uso de herramientas para el desarrollo económico local. El movimiento de la educación social. Durante este periodo se continuó con el movimiento iniciado por la Secretaría de Educación Pública por el gobierno de Obregón, quien integraba no solo la enseñanza de contenidos académicos, sino también un fuerte componente de educación social, para promover los ideales revolucionarios, la justicia social y la modernización del campo. Abelardo Rodríguez fue presidente de México de manera interina entre 1932 y 1934. Tras la renuncia de Pascual Ortiz Rubio debido a las presiones políticas y sociales. Su gobierno se inscribe dentro del periodo de consolidación de la Revolución Mexicana, que buscaba profundizar en las reformas sociales, económicas y políticas iniciadas en décadas anteriores. Rodríguez asumió el poder en un momento de crisis económica mundial debido a la Gran Depresión, lo que afectó a México con una caída en la demanda de productos nacionales, el aumento de la pobreza y una creciente tensión social. El presidente interino tuvo que navegar entre las presiones internas y externas para estabilizar el país y continuar con el proceso de la Revolución Mexicana. Sus principales aportes al gobierno de la política económica: lucha contra los efectos de la Gran Depresión. A raíz de la crisis económica mundial de 1929, México sufrió una caída en las exportaciones, lo que provocó una recesión económica. Abelardo Rodríguez implementó medidas para intentar proteger la economía nacional, impulsando políticas de sustitución de importaciones, que buscaban reducir la dependencia de productos extranjeros a través de la producción nacional. Reactivación de la agricultura y la industria. Durante su gobierno se promovió una serie de reformas para mejorar la infraestructura productiva del país, en especial en el ámbito agrícola, mediante la modernización de los métodos de producción y el impulso a las industrias nacionales. Reformas sociales. Impulsó a la educación pública, continuó con los esfuerzos de los gobiernos anteriores para expandir y fortalecer el sistema educativo en el país, especialmente la educación rural y popular, siguiendo los ideales de la Revolución Mexicana de promover la educación como un derecho fundamental. Promoción de los derechos laborales. Continuó la labor de los gobiernos anteriores para promover los derechos de los trabajadores. Fue en esta época cuando Lázaro Cárdenas se perfiló como líder del sector laboral, lo que culminó en el fortalecimiento del Partido de la Revolución Mexicana
PRM, más tarde Partido Revolucionario Institución. PRI. Política agraria. Distribución de tierras. Aunque la reforma agraria ya había empezado en gobiernos anteriores, el gobierno de Rodríguez continuó implementando reformas en el campo con la expropiación de tierras y su reparto entre los campesinos, buscando mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales. Se fortalecieron los ejidos, que fueron una de las formas de propiedad colectiva más importante para la economía rural. En pocas palabras, Abelardo Rodríguez fue un presidente interino que se enfrentó a los desafíos económicos y sociales derivados de la crisis mundial, y aunque no implementó reformas tan profundas como la de otros presidentes, su gobierno continuó con el proceso de modernización iniciando por la Revolución Mexicana. Su administración consolidó las reformas agrarias, promovió la expansión de la educación, impulsó el desarrollo económico mediante la sustitución de las importaciones y fortaleció la infraestructura y los derechos laborales. Además, dio importancia a la educación física y el deporte como parte de un proyecto integral para mejorar el bienestar social.